Espera que el proyecto de la lucha contra el fraude fiscal quede aprobado este mes de agosto en las sesiones extraordinarias. Veamos, escuchemos la información. En el gobierno esperan avanzar con el tema del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, pero además aprobar el proyecto de lucha contra el fraude fiscal durante este mes de agosto. Los diputados tendrán 8 sesiones para discutir los temas fiscales, que serán la prioridad de la agenda que convocará el Poder Ejecutivo. Esperamos que el proyecto de fraude fiscal quede votado en agosto, ¿verdad? Pero quiero recordarles que las expectativas para este agosto son pocas, son solo 8 sesiones. El pasado agosto eran 12 sesiones de plenario, este se reduce a 8 sesiones de plenario, por lo que es muy pequeño. Y los proyectos de IVA y renta, digamos que son los más centrales en el tema de impuestos como tales, están todavía en comisión. Los proyectos relacionados con el empleo público no se contemplarán dentro de la agenda de sesiones extraordinarias. Sobre el tema de empleo público, hay un grupo de diputados que están estableciendo una negociación entre ellos. Esa negociación el gobierno sabe que está sucediendo y queremos darles su espacio de espera para ver qué pueden los diputados construir conjuntamente. El proyecto de ley de relaciones impropias también estará dentro de la agenda. Este incluirá penas de 2 a 4 años de cárcel a quienes tengan relaciones sexuales con un menor de 15 años de edad. Bueno, para hablar de este tema están con nosotros acá ya los diputados, la diputada Rosibel Ramos del Partido Unidad Social Cristiana y presidenta de la Comisión de Hacendarios, y don Víctor Morales Zapata, diputado oficialista y quien también pues pertenece a esta comisión. Y bueno, empezar para saber un poco cómo está el tema de fraude fiscal y cuál es la realidad que se vive hoy. Diputados del Frente Amplio decían que van o que se están tratando de manosear las negociaciones o las reformas que se habían realizado para que el proyecto estuviese pues como estaba hace prácticamente 6 meses, donde era prácticamente indiscutible. Doña Rosibel, ¿es esto así? ¿Se están dando reformas, sobre todo en el registro de accionistas, que sigue siendo, pues parece el principal o la principal traba? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, don Víctor. Buenos días. Y a todos los televidentes, yo creo que lo que los costarricenses tenemos que tener claro es que, bueno, este proyecto fue enviado por el Ejecutivo. El proyecto desde el inicio ha tenido negociaciones, acuerdos con el mismo gobierno y con las mismas y con otras fracciones. Este proyecto el año pasado fue trabajado, se trabajó vehementemente con el gobierno. Lastimosamente llegó un momento en que cuando se incluyó lo del registro de accionistas, para atrás otra vez. Recordemos que el capítulo del registro de accionistas no estaba incluido en el proyecto original. Por eso trabajamos muy fuertemente con el gobierno, inclusive participó en aquellas sesiones de trabajo, mesas de trabajo, el Partido Liberación Nacional, el Partido Libertario, el mismo Partido Acción Ciudadana, que en ese momento estaba don Henry Mora en la mesa, negociando, conversando, pero los temas aquí importantes es que el costarricense sepa, por ejemplo, qué fue lo que se trabajó al inicio. Que se trabajó al medio, digamos, cuando teníamos año y medio, y qué es lo que se está trabajando ahora con el proyecto. Recordemos que al principio fue el tema del cobro judicial en sede administrativo. Era cuando en algún momento el proyecto lo que quería era que sin usted posibilidad de asistir a un juez, se pudiera dar el cobro. Perfectamente, que administrativamente le podían rematar a usted la propiedad, que administrativamente le cobraban a usted, le remataban la propiedad y usted no tenía ni las posibilidades de ir a un juez. Estos fueron de los temas que consideramos que había una indefensión impresionante para las empresas pequeñas, para los pulperos, para las grandes empresas, para las medianas, para las pequeñas. Entraba en ese momento también el tema de los abogados, el pago de abogados para por parte de los costarricenses, si cometían un error,
si yo como contribuyente consideraba que uno de los abogados tributarios venía yo ponía una denuncia contra ese abogado tributario, imagínense que tras de que me estaba haciendo un daño, todavía también teníamos que pagar los costarricenses la defensa de ese abogado. Y así otros puntos que se corrigieron al inicio. Vienen otros puntos que se corrigen más adelante, se reúne la unidad con el gobierno, otros puntos que podemos hablar más adelante, liberación con el gobierno, y ahora los temas que se están dando hoy. Los temas es que ya estamos en una vía rápida para aprobar el proyecto, que hoy en Comisión de Hacendarios tenemos hasta el 27 de agosto para sacarlo de la Comisión de Hacendarios, que a partir del 27 de agosto el plenario tiene un mes para aprobarlo, que sería hasta el 27, sacando cuentas hasta el 27 de septiembre, y que tomamos la decisión los 11 compañeros, porque fueron los 11 compañeros, bueno, no recuerdo si tal vez don Víctor se acuerda si los del Frente Amplio votaron, de llamar en audiencia una cantidad importante de profesionales, especialistas tributarios, AUCAEP, también Don Alan Saborío, que estuvo por allá. Sí, don Alan Saborío, especialistas tributarios, la Asociación Bancaria Costarricense, el presidente del Banco Central, una cantidad de personas que nos han ido retroalimentando con respecto al proyecto. ¿En qué momentos lo ven? ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas del proyecto? Inclusive, don Víctor les puede contar que hace poco recibimos al procurador y nos hablaba del tema que hay hasta una posibilidad de inconstitucionalidad ahí en un párrafo. O sea, entonces queremos que el proyecto salga bueno, que el proyecto verdaderamente llegue, que sea para luchar contra el fraude, y queremos que el proyecto salga lo mejor trabajado. Por eso yo creo que nos hemos puesto de acuerdo, Liberación, el Libertario, don Mario Redondo, diputado, el PAC, el mismo PAC, hemos estado de acuerdo en conversar, en dialogar, en ponernos de acuerdo. Hoy, por ejemplo, para finalizar, quiero decirles que la alianza se está reuniendo con observaciones que retomamos de todas las audiencias. De ahí queremos sentarnos con el PAC, con el gobierno, para explicarles qué es lo que opinamos sobre esos puntos y que tomemos decisiones ya para dictaminar este proyecto. Es cierto que esas observaciones que se están haciendo sobre el registro de accionistas, es decir, los nombres de las personas empresarias que estarían allí para efectos de un cobro tributario, es cierto que esas reformas, Rosibel Ramos, harían volver al proyecto como hace 6 meses, eso afirmó el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez. ¿Está retrocediendo el proyecto? No es cierto, o sea, no es cierto y no entiendo, o sea, creí que usted me iba a decir que era algún diputado del Frente Amplio, que mienten tanto, pero que Fernando haya hecho ese comentario sí me preocupa, porque ni siquiera hoy estamos claros de cuáles, qué decisiones se van a tomar con respecto a las observaciones que nos hicieron los diferentes profesionales o especialistas que fueron a la audiencias, a la Comisión de Hacendarios. Miren, le voy a decir temas como cuáles, 3 temas nada más, que estoy segura que don Víctor me va a decir sí, son temas que preocupan y que los vamos a sentar a ver. Artículo 18 bis. Creemos necesario dejar plasmado aspectos específicos como que los morosos ante la administración tributaria no puedan contratar con el Estado, tal y como sucede hoy día con los morosos de la Caja y de FODESAP. Eso es un punto fuerte que no está claro en el proyecto. O sea, que quienes no paguen los impuestos no puedan contratar con el Estado. Con la Caja y FODESAP. El Estado no los pueda contratar. Exactamente. Esto tiene que quedar bien plasmado. La redacción, inclusive se nos hicieron observaciones con respecto a la redacción. Varios artículos donde habla de las notificaciones para darle más protagonismos al sistema de notificación electrónica. Estamos trabajando en el proyecto el tema de notificación electrónica.
para que se elimine la inversión de la administración tributaria haciendo notificaciones a domicilio físico. O sea, ¿para qué vamos a andar con el tema? Si se está invirtiendo tanto dinero en notificación electrónica, ¿para qué vamos a seguir con la notificación en domicilio físico? Gastando tiempo y recursos innecesariamente. Otro tema que deben de conocer los costarricenses y que van viendo ustedes, que aquí yo no le veo ningún problema de estos puntos. El embargo preventivo. Actualmente, si en un plazo de 3 días el juez no resuelve, ¿okay?, se toma por aprobado el embargo. En otras palabras, ¿qué podemos decir de eso? Y eso es un embargo automático. ¿Por qué? Porque ¿qué juez resuelve en 3 días en este país? Ninguno. Entonces es un embargo automático. Entonces, ¿qué es lo que se está valorando hoy? La posibilidad de ampliar el plazo para que el juez resuelva y darle un plazo prudencial, ni muy corto y que no sea, para que no sea imposible, ¿verdad?, de resolver, ni muy largo para que suene a alcahuetería. Entonces, esos son análisis que estamos haciendo. Y el último. ¿Alguien podría decir, bueno, perdón que la interrumpa, Rosibel Ramos, que es válido que el embargo se haga rápido para evitar que una persona que defrauda al Estado, que está sospechosa de defraudar al Estado, no desvíe sus bienes? Igual, ¿verdad? De igual manera. Entonces ya no tengan después y de con qué igual manera, embargarlo. si estás cometiendo una injusticia, ¿ah? Y si estás cometiendo una injusticia, entonces no es justo, valga la redundancia, que un juez tenga sus 4, los 5 días o 10 días para poder revisar el expediente y considerar si el embargador tributario se equivocó. De igual manera, como puede ser cierto lo que decís, puede ser cierto lo contrario. Entonces, no hay que caer aunque en ninguno la evasión sea tan alta. No hay que caer en ninguno de los extremos. No hay que caer en ninguno de los extremos. El otro punto. Y por supuesto, el capítulo 3, que hablabas vos sobre el tema del registro de accionistas, donde ¿qué es lo que se quiere con el tema del registro de accionistas? Dejar bien definido qué es beneficiario final. O sea, que quede bien claro qué es beneficiario final, que quede ahí la redacción sobre qué es beneficiario final, para que no se cometan errores. El dueño de la empresa sería. Exacto. Bueno, no, beneficiario final puede ser que nosotros, Patito S.A. tiene una sociedad con Patito Feo de Panamá, y entonces ¿con quién más está asociado Patito Feo en Panamá? Está asociado con Patito 3 en Bahamas y está asociado con Patito 4 en Islas Vírgenes, y entonces hay que buscar ahí cuál es, por dónde anda la cosa. Hay que mejorar términos puntuales como la gestión de riesgo. Se analizan los criterios sobre las sociedades inscritas en la Bolsa de Valores. ¿Qué decisiones vamos a tomar con respecto? Los beneficiarios finales de las sociedades domiciliadas en el extranjero, más bien este era el ejemplo que debía haber puesto. El del Patito. Sí, del Patito. Los beneficiarios finales de las sociedades domiciliadas en el extranjero. Es otro punto importante que estamos analizando. Que don Víctor no me deja mentir, que nos han hecho muchas observaciones y entonces a veces hemos dicho, bueno, sí, tal punto podría ser que deberíamos de corregirlo. Incluso hay un tema muy importante que habló el procurador, que es un tema de constitucionalidad, sí, con relación a la incorporación del ICD. Es un tema que tenemos que conversarlo y que trabajarlo. Entonces, hemos recibido muchos criterios, como ven, aquí me extraña ese comentario de Fernando, o sea, ahí es cuando uno dice, hablan por hablar, es para engañar al costarricense, pero por dicha que hemos llegado una cantidad de diputados conscientes a la Comisión de Hacendarios, que estamos tratando de hacer un buen trabajo y que los costarricenses sepan que yo creo que ya no vamos a escuchar más de fraude fiscal, porque yo creo que algunos ya tenemos pesadillas con el tema. Hasta el 27 de agosto es el tema final en la Comisión de Hacendarios. Víctor Morales, sobre las observaciones específicas que señalaba Rosibel Ramos. No, en realidad yo quisiera aprovechar para... ¿Comparte usted la visión de Fernando Rodríguez de que se estaría regresando al proyecto como estaba? No, yo quisiera primero indicar que, así como la compañera diputada Rosibel Ramos hace un recuento de cómo inició, cómo tuvo un intermedio y cómo ahora va hacia un desenlace, yo tendría que decir que
Hoy debe serse contundente en que tenemos una comisión de hacendarios muy distinta, incluso con los mismos miembros, presidida por la misma compañera Rocibel Ramos. Hay una comisión mucho más constructiva, mucho más consciente de que el tema que nos aborda no es un tema cualquiera, es un tema que tiene dos elementos fundamentales que la ciudadanía debe saber. El primero es que el fraude fiscal afecta a la sociedad, a la gente. El fraude fiscal impide que llegue dinero al fisco, que el fisco tiene derecho a recaudarlo, y que al no recaudarlo limita las posibilidades de brindar servicios de vivienda, salud, infraestructura, etcétera. O sea, fraude fiscal debe ser combatido, y yo debo reconocer acá que hay un ambiente en la comisión en donde predomina el tema de la responsabilidad ética de dar una respuesta. Yo aquí debo reconocer que por los medios de prensa no siempre se difunde lo que está pasando en la comisión. Permítame decirle, la señora diputada Rocibel Ramos fue presidenta en el año anterior y hoy es presidenta nuevamente, y tenemos dos presidencias distintas. La primera, de manera natural, era mucho más, tenía menos espacio, digámoslo así, para resolver diferencias. Hoy día, debo decir, hay una mayor capacidad de concertación, de escucha, y tal y como hemos escuchado, la mayoría de las observaciones van en cómo mejorar el proyecto. Así es. Van en cómo mejorar el proyecto, porque hay un reconocimiento de que es una responsabilidad ética de los señores diputados y diputadas dar una respuesta al país. ¿Para qué? Para terminar con el flagelo del fraude fiscal. Y en segundo lugar, permítanme decirles que hay conciencia de que Costa Rica ya forma parte del conglomerado de naciones que está apostando por avanzar en la transparencia. Fraude fiscal es un paso hacia la transparencia. Nosotros no queremos estar en una lista de países opacos en donde salgamos en la prensa diciendo que dos connotados cientistas sociales, uno de ellos el señor Stiglitz, por ejemplo, renuncian en Panamá a la comisión y por falta de transparencia. O sea, eso es un tema muy delicado. Entonces, Costa Rica quiere avanzar en el ámbito de la transparencia, y en ese sentido, mi primer mensaje es: tenemos una comisión legislativa de asuntos hacendarios que sin que queramos tapar las diferencias significativas que tenemos, en algunos casos específicamente con la visión que se puede respetar, pero es una visión que por lo menos nosotros desde el Partido de Acción Ciudadana, y creo que la mayoría de los señores y señoras diputados diferimos, que es la posición del diputado Otto Guevara Gut, ¿verdad?, que ha sido muy contundente incluso en decir que no debe haber un registro de accionistas con beneficiarios finales. Creo que en esa tesis él está solo. Creo que los demás nos vamos a debe haberlo, y la mayoría decimos debe haberlo con ciertas garantías incluso para el contribuyente, seguridad de información, etcétera. Pero realmente, digamos, el avance es sustantivo en términos de que debe haber una ley contra el fraude fiscal. En esa ley contra el fraude fiscal debe haber un registro de accionistas con beneficiarios finales, y debe haber protección para los usuarios a través de las distintas formas de protección de datos, aún sabiendo que hasta los estados y las centrales de seguridad nacionales más sofisticadas han sido hackeadas, pues debemos de tratar, digamos, de darle seguridad a esos datos. Pero yo quiero resaltar y mandar un mensaje positivo de que estamos haciendo un trabajo responsable, de que estamos conscientes, y lo manifiestan en las últimas declaraciones la diputada Rocibel Ramos, que aparecen creo el día de hoy en Cere Hoy. O sea, no es posible sacar un proyecto sin un acuerdo consensuado, o sea, eso es así, y en ese sentido estamos trabajando en ello. Creo que la información que fluye a través de la prensa sigue en la clave de generar confrontaciones innecesarias, digamos, e inexistentes. Okay. Por ejemplo, yo creo que yo me reúno con Fernando todas las semanas, le damos seguimiento, Fernando Rodríguez, el viceministro, y Fernando lidera a un equipo de Hacienda con rigor. Lo lidera con rigor, lo lidera con responsabilidad y con un alto compromiso. Entonces, yo prefiero atenerme a lo que dialogo con Fernando, y Fernando no lo he escuchado nunca decir que estamos haciendo un trabajo para volver
digamos, a un proyecto inocuo, un proyecto que no le daría dientes a la administración. Lo que sí creo que Fernando ha dicho, y yo también lo he dicho, es que algunas tesis que se han planteado en la Asamblea Legislativa, de ser aceptadas, pues volverían el proyecto inocuo, porque eso es cierto, ¿verdad? Porque obviamente en la Asamblea hemos tenido de todo, ¿verdad? Hemos tenido hasta quienes claman porque no haya un registro de beneficiarios de accionistas con beneficiarios finales. A eso se refiere Fernando. Y sobre el registro de accionistas con beneficiarios finales, ¿cuál es el punto en que ustedes están de acuerdo? No, hay dudas. Vamos a ver, no, el acuerdo está en que debe haber, para avanzar en la transparencia y para dar una respuesta ética, nosotros requerimos como país contar con una ley, y creo que en eso la compañera Rocío Ramos me acompaña, una ley que permita saber quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades, o sea, recuerda que una sociedad se hace con un fin de lucro, bueno, quiénes son los que se lucran al final, digámoslo así, para hablarlo de manera más genérica. En ese sentido, nosotros estamos totalmente de acuerdo y ahora lo que estamos es en detalles de cómo acceder a esa información, hasta dónde podemos llegar, digamos, con esa información de beneficiarios finales y cómo hacer para efectivamente llevar a un proyecto que además cumpla con lo que la OSCE... Sí, claro que sí se puede. ¿Y se puede llegar a un acuerdo sobre quiénes son los que lucran con esa Claro, y cuando no se pueda, yo quiero resaltar sobre el embargo preventivo, sobre los morosos que no debe contratar el Estado, ese embargo preventivo de si el juez tiene derecho o no de embargar en un plazo de 3 días o ampliarlo. Mire, es que volvemos a lo mismo, el avance del proceso ya hoy casi que no nos ponen un sí o un no, o sea, nosotros estamos en un sí. El punto es cómo afinar ese sí, o sea, son 3 días del embargo. ¿Y por qué sigue siendo tan difícil siempre afinar el sí en el tema del registro de accionistas y el beneficiario final? Es que en el detalle de la ley es donde podríamos estar nosotros contribuyendo a que haya realmente una ley que sea eficaz, pero además en el detalle del procedimiento legislativo podríamos estar, si no nos cuidamos, dictaminando una ley que la Sala Constitucional nos diga que no cumplió con los procedimientos. 20 días, ¿verdad? Para hacer claro, pero yo sí quiero retomar aquí algo que acabas de decir que es fundamental. Estamos en un sí, ya. Estamos en un sí y por consiguiente ahora es cómo afinar. Ahora, ¿dónde es que digámoslo así, se nos descompondría el tema? Si efectivamente salimos a última hora diciendo que algo que no ha venido estando presente y que afecte sustantivamente la base del proyecto. Eso yo no lo veo por ningún lado ahorita, digamos. Estamos todos inquietos, digamos, muy atentos y atentas, digamos, a ver cómo logramos los elementos procedimentales y los elementos de contenido que nos permitan dotar una ley eficaz. ¿Dónde está doña ese Rocibel ha dicho del tema del rey? En algunos casos ya doña Rocibel lo ha planteado, uno tiene que ver con precisar muy bien el tema de los accionistas y beneficiarios finales, precisar muy bien hasta dónde se llega. Accionistas aquí y en el extranjero. Claro, en todo lo que componga, digamos, la representación de la sociedad respectiva. Ahí es el tema medular y luego vienen temas de plazos, temas de seguridad informática, temas de... Entrevistamos al Banco Central para digamos, asegurarnos. Porque han habido dudas de si es el Banco Central o no el que debe tener. Claro, en el proceso han habido dudas, pero ya hoy ya no. Es que ahí es donde estamos y tal vez, Laura, eso es fundamental. Hay que hacer un corte donde estamos y estamos en el sí, ahora estamos afinando. Incluso nos estamos planteando dictaminar antes. Sí. ¿Cuándo? Antes, o sea, antes puede ser, antes de este 27. Sí, antes del 27, podrían ser en unos 10 días hábiles, podría ser. Incluyendo afinar en el tema del registro de accionistas. Sí, es que en eso estamos. En beneficiarios legales y si debe conocerse el nombre en el extranjero. Prácticamente esta semana pasada, con la presencia, yo creo que han habido, todas las audiencias han sido muy importantes, han agregado valor, han generado inquietudes, pero hay 2 que han sido muy relevantes. La de la Procuraduría General de la República, que nos alerta sobre temas procedimentales que hay que prestarles atención. Nadie quiere cometer un error, ¿verdad? Con 29 o con 38 votos el proyecto, por ser materia tributaria. Diversas, ¿no? Estamos ante un tema de procedimiento y estamos ante un tema jurídico en donde hay muchas interpretaciones. Esa audiencia le agregó mucho valor. Sí. Y una segunda audiencia es la de Alberto Daniel Barreis, que es un experto en materia tributaria y fiscal del BID,
que nos acompañó, incluso le ampliamos el plazo para que pudiera también comparecer en la noche. Como casi 5 horas. Sí, como 5 horas, en donde fue realmente... ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cuál es el punto ahí? Primero nos ubica en términos de que no hay paso para atrás en el país para, digamos, dudar en términos de si corresponde un registro de accionistas con beneficios finales. O sea, que nos indica claramente que el mundo, que la sociedad global va en ese camino y que Costa Rica tendría consecuencias muy graves de no caminar por donde vamos caminando. Y segundo, nos hace una serie de precisiones de cómo interpretar especialmente el mundo de las empresas que cotizan en bolsa. Así es. ¿Verdad? Porque ahí el cambio de beneficiarios finales en las empresas que cotizan en bolsas es permanente, es diario. Bueno, entonces él nos dice, no, es que ahí hay dos maneras, o se pide en forma que sea imposible, porque si lo pedís hoy en la mañana, en la noche puede haber cambiado, Por eso, pero él nos dice, pero se puede hacer a través de informes periódicos que vayan haciendo cortes y con eso ya tienes la información. Pero lo sustantivo es que él dice, el proyecto está bien planteado, es más, nos felicita. Nos felicita de decir que él, conociendo la legislación latinoamericana sí, y latinoamericana especialmente, nos dice realmente el proyecto es muy sólido. Y se puede llegar a saber quiénes son los que lucran y cómo acceder a esa información, que no sea el nombre del apoderado legal, sino quién es el que eventualmente, el dueño de la empresa, que eventualmente estaría defraudando al fisco, que es el punto central del proyecto de fraude fiscal y del registro de accionistas. Claro que sí, y ya queda claro de que eso es posible hacerlo, de que además al final eso es lo que interesa, saber quién es el dueño del dinero Pero y saber quién es el que no está pagando también. ¿Estarían de acuerdo con eso, doña Rosibel? Por supuesto, yo creo Porque que... no es el apoderado legal, no es el representante legal. Sí, es que esa es una de las cosas que ya se empresa. aclaró. Se aclaró que un ámbito es el que aparece, digamos, como titular legal, o sea, accionista, y otra cosa es el beneficiario Por final. eso. Y eso ya está bastante claro. Hay límites que tiene un apoderado legal, o sea, hay límites. Sí. Y usted no Y le no puede es. exigir a un apoderado legal lo imposible. Igual, igual hay que llegar directamente al accionista final, al beneficiario final, sí, hay que buscar los mecanismos para llegar a ese beneficiario final. Y yo creo que aquí en Costa Rica, en las sociedades costarricenses, los mecanismos se van a dar para que lleguemos hasta el último beneficiario final, o sea, ninguno se va a quedar sin que quede registrado. Eso es una responsabilidad que nosotros, o sea, eso es una herramienta que nosotros tenemos que darle a tributación, al ICD y a los que tengamos y lo que afirma la diputada Rosibel, yo quiero resaltarlo, es que oiga lo que dice ella, o sea, ella en este momento, Rosibel, de un inicio en donde abordaba el tema de fraude, desde una oposición, digamos, que además le corresponde, hoy día, a partir precisamente del diálogo, de poder escuchar las diversas visiones y todo, estamos coincidiendo en que tiene que llegarse hasta el último beneficiario. ¿Para qué? Para responder éticamente. Ya ustedes generaron un comentario. Bueno, es que ese es el tema, El tema es a ver hasta dónde es posible en el extranjero. Ese es el tema, ese es el que estamos trabajando hoy. Y también decirle a los accionistas y a los empresarios, decirles, el tema es que nosotros también, y yo creo que ha sido el baluarte y ha sido la discusión de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, de la fracción es la seguridad de la información. Ese es el susto, ese es el miedo, ese es en qué manos va a estar la dirección tributaria de este país en algún momento. ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda en algún momento? ¿Quién va a hacer, o sea, qué requisitos hay que cumplir para acceder a ese beneficiario final? Además, el Banco Central, que yo creo que es una institución que le tenemos tanta fe, tanta confianza a los costarricenses, entonces también el poder que se le tiene que dar al Banco Central para cuestionar que si no se cumple un requisito, no te doy la información. Y en eso estamos de acuerdo. Lo único, sí, nada más para decirles, porque el comentario es de diputados del Frente Amplio, que inclusive también lo vamos a ver en pantalla, que lo puso en redes sociales, que dice que la alianza lo que negocia es a escondidas para que el proyecto de fraude fiscal no incluya beneficiarios finales. Vamos para atrás, es parte de lo que dicen, y también pues otros que han estado escribiéndome acá dicen que lo que quieren que no se sepa es quiénes son los beneficiados para empresas que están también en otros países. Es lo que está diciendo el Frente Amplio, que es lo que está haciendo la alianza. Y es lo que le escuché decir a UCAEP, que se preguntaba la Unión de Costarricenses de Cámaras, que para qué conocer el socio en el extranjero, pero no sería importante conocer el socio en el extranjero. No, por supuesto, pero ahí, no, vamos a ver, allí quizás se requiere una precisión.
Mi interpretación es que hoy día hay un acuerdo bastante consolidado en la comisión de que debe haber un registro de accionistas con beneficiarios finales nacionales y extranjeros. Ahí no hay distinción. Y tal vez, digamos, Barreis, el representante del BID, lo dijo con mucha claridad. Aquella empresa que se presente acá y quiere inscribirse y quiera desarrollar un negocio, el país tiene que tener legislación que le diga, señor, con mucho gusto, deme su empresa. Ahora, permítame y dígame de dónde viene su empresa, quiénes son los beneficiarios, de dónde viene el dinero, y como estamos avanzando hacia la transparencia, esa empresa no va a tener ningún problema. O sea, pone la información en la mesa y así nos enteraremos y así se le permitirá desarrollar las actividades. Si esa empresa se niega y dice, mire, yo vengo acá, pero no me pregunten ni de dónde vengo, ni de dónde traigo el dinero, ni quiénes son mis socios, pues es una empresa que evidentemente no puede ser admitida. Entonces, en eso estamos legislando para que aquella empresa que no dé la información, simplemente por una razón de transparencia, de responsabilidad para con los países con los que nos relacionamos, simplemente le tenemos que decir, disculpe, ese dinero no puede entrar aquí. Y no lo tiene claro el Frente Amplio, entonces. No, vamos a ver. En eso yo quiero decir lo siguiente, vamos a ver. Me parecería una injusticia decir que el Frente Amplio no le ha agregado valor a este proceso. El Frente Amplio ha venido jugando el rol que tiene que jugar, el rol que le corresponde, y ha sido un rol, por cierto, digamos, sumamente responsable, un rol que agrega valor. No obstante, muchas veces, y yo lo digo así también, muchas veces las informaciones que surgen y que se le atribuyen al Frente Amplio no corresponden con lo que vivimos nosotros diariamente en la Comisión y en el Parlamento. Si esa fuera, digamos, si esa fuese la percepción que tiene el Frente Amplio, yo creo que, o las personas que dicen ser del Frente Amplio, creo que se quedaron un poco rezagadas en el proceso. Porque si hoy decimos que estamos de acuerdo en un sí al registro de accionistas, y no estamos escondiendo. Así es. No estamos escondiendo nada. Aquí tal vez yo ahí difiero un poco de don Víctor, es que para mí el Frente Amplio en este caso, bueno, y yo esperaría, y voy a poner la tela de la duda, que no sea un diputado el que escribió esto, pero si es un diputado, me parece increíble. Porque igual el PAC podría decir lo mismo. En este momento quien está reunido en la alianza, nosotros les explicamos que queremos hacerles una propuesta. No, y nosotros estamos totalmente de acuerdo. 25 puntos en que nosotros digamos, bueno, y ahí ponernos de acuerdo y ahí consensuar. Hay algo muy claro, nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando hoy? Que ese proyecto sea votado por la mayor cantidad de diputados y diputadas, que sea ojalá consensuado, que sea un proyecto. En este momento, ¿dónde hay las mayores diferencias? Otto Guevara o Partido Libertario y el Frente Amplio. Entonces, estamos tratando de que además de que salga una herramienta con valor para tributación, para que pueda atacar el tema de fraude, el ICD tributación también, las diferentes fracciones se sientan seguros de que sus comentarios, lo que piensan, su pensamiento está incluido en ese proyecto. Para mí, el FAD no está construyendo. Para mí, a diferencia de lo que piensa don Víctor, el rol que juega no es constructivo. Ahorita, si esos son comentarios de los diputados, yo esperaría entrar en duda y que esto no sea un comentario de un diputado, porque ellos han sido claros. Si les hemos dejado claro, nos vamos a retirar la alianza, a trabajar, pero vamos a venirles a hacer una propuesta, y no solo al PAC, sino yo pienso que tal vez una semana y media lo más estaríamos entregándole para tomar decisiones. 25 puntos para estar, o tal vez menos, no necesariamente son 25 puntos, tal vez menos. En algún momento de todas las participaciones y las audiencias que han habido, que ha estado, les dije, ¿verdad? La SUGEF también fue otra que estuvo por ahí, que de todas estas nosotros logramos rescatar unos 25 comentarios que nos dejaron duda. Entonces, todo eso es lo que estamos conversando, ver cuál es la posición de don Mario Redondo, ver cuál es la posición de don Otto Guevara, de los tres compañeros del Partido Liberación. Ya nosotros,
bien claros en ese tema, es diferente llegar y sentarnos con el gobierno, con el Partido Acción Ciudadana, porque en el momento en que nos sentemos con don Víctor y con don Henry, también nos vamos a sentar con don Fernando, el viceministro, por supuesto que eso es lo que va a hacer, y nos vamos a sentar con doña Priscila, y entonces ahí es donde vamos a poder tomar decisiones. Bueno, tenemos que ir a una pausa y hoy va a ser un día clave, ustedes dicen, ¿verdad? Víctor Morales dice, hoy va a ser un día clave. Es un día clave, sí, claro que sí. Para acuerdos. Exactamente. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta información. Ya venimos con más, quédese con RTN Revista.